Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo por estos rumbos de bienestar con Pretán. La verdad, el día de hoy me emociona mucho la invitada, el tema, y pues bueno, aquí dándoles la bienvenida. Yo soy Carla Elizabeth. Es un gusto de verdad tenerlos aquí en Bienestar con Pretán. Ya saben, estamos en vivo por la página de Facebook de Pretán, la página de Facebook de Bienestar con Pretán y la página de YouTube de Bienestar con Pretán. Todas se quedan grabadas, entonces igualmente si la quieren volver a ver, si la quieren recomendar, compartir y volver a ver muchas veces, aquí se queda grabada por las tres plataformas, los dos Facebooks y el YouTube. Y bueno, el día de hoy me acompaña Mari Carmen, mi querida Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola Carlita, muy bien. Aquí disfrutando otra vez estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio y con este tema que nos van a compartir hoy. Vamos Sí, bien. sí, con nuestra favorita madrina. Es larga historia, muchachos, luego se las contamos. Ya. Te contaremos quién es la madrina y pues bueno, vamos a presentarla. Ella es la antropóloga Rosalinda. Ella tiene estudios en antropología y también en tanatología. Su experiencia profesional se ha dedicado por muchos años a la docencia y también a investigar de diversos temas, tanto de tanatología como de antropología. Y el tema que nos trae hoy es, ¿existe una mejor vida después de la muerte? Rosalinda, bienvenida. Háblanos un poquito más de cómo va a estar esta charla de hoy y es un gusto enorme tenerte el día de hoy, precisamente a vísperas del Día de Muertos. Sí. Sí, muchas gracias. Claro, estamos a vísperas, estamos en días que son muy simbólicos, muy significativos, que se prestan también no solamente para lo que es dar paso a la tradición, vaya, para quienes también respetan esta parte de las tradiciones, sino también la misma, como que la misma inercia de los días nos lleva quizás también a, ¿por qué no pensarnos un poco más a profundidad desde el interior, ¿no? Pensarnos como seres existentes y pensar en los que queremos, en los que amamos, a propósito de, como lo marcas, ¿no? En vísperas de Día de Muertos, a pensarnos desde la vida, desde la muerte. Entonces, la propuesta de esta plática es poder mezclar dos elementos aquí, la parte antropológica y la parte tanatológica, algo que a lo mejor muy atrevidamente comentábamos, ¿verdad? Así en corto, cuando teníamos la oportunidad en su momento con Carlita, algo que a veces me dan ganas de llamarle la tanatoantropología, porque voy mezclando los elementos culturales con estos elementos que tienen que ver con el estudio de la muerte, con los duelos, con las pérdidas, con esta preparación que ustedes también tienen, chicas, y que, bueno, pues, ahora sí que somos conocedoras del tema las tres y por lo tanto, pues, hay muchas cosas que podemos aportar juntas, ¿verdad? Y bueno, dos, tres ahí, datos antropológicos que pues no pueden faltarnos, ¿no? Por la fecha, por el tema. Y pues Claro. maravillosa, la verdad estoy muy cómoda, genial con ustedes porque pues siempre se trabaja bien bonito desde lo que Preta nos ofrece, desde lo que trabajan ustedes, de lo mucho que se entregan y de verdad, pues, ¿qué les puedo decir yo? Yo feliz de la vida el día de hoy de poder compartir una perspectiva diferente de lo que hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? Que hablábamos de Halloween y todo eso, pues ahora lo vamos a ver diferente, ¿no? Haciendo a propósito de las fechas, también incluso es como una especie de recuento de los daños, dicen, ¿verdad? Ha pasado ya un tiempo de pandemia y quizá ya es el momento de también hacer un recuento de nuestras ganancias y nuestras pérdidas a propósito de las fechas que ahorita se aproximan. Sí, sí, pues como bien lo dice Rosalinda, el año pasado tuvimos dos programas Uh-huh. y ambos fueron de Día de Muertos versus Halloween. Entonces, si los quieren ver, como les he comentado, todo está en las redes sociales y en YouTube ya están también ahí subidos estos videitos. Entonces, si los quieren ir a ver, con todo gusto, nada más búsquenlo y rapidísimo lo van a encontrar.
Sí, para que tengan ese otro antecedente, ¿verdad? Es más información aparte y así, o sea, que no vamos a repetir tema, pero vamos a profundizar en otras cosas y vamos a tomar algo que pues vale la pena contactar junto, ¿no? O sea, nos permitimos en estas fechas hablar de la muerte en un sentido distinto. Entonces, por eso es que hacíamos esta propuesta de aprovecharlo también desde lo tanatológico y bueno, habemos 3 tanatólogas aquí. Entonces, va a ser maravillosa la experiencia de hoy. Muchas gracias, de antemano. Y Rosalinda, pues antes de que empieces, les digo que me encantan los comentarios. ¿Me ayudas a leerlo, Mari? Ah, claro, es Elisa Nieves, dice saludos a todas. Estuve esperando mucho esta interesante plática. Me encanta escuchar y aprender de la maestra Rosalinda. Ay, qué linda, gracias. Ya ves, traes porra, Rosalinda. Entonces, cuando tú gustes, pongo tu presentación. Si gustan, iniciamos entonces. Sí, vale, entonces la pongo. Ahí está. Ok, entonces voy a compartirles. Me dicen si alcanzan a ver la pantalla que ya se ve completita. ¿Sí? Completita. Perfecto. Pues a propósito de hablar del Día de Muertos, la cultura, la tradición y el duelo, ¿verdad? La pregunta que nos lleva, que es precisamente la que está en el flyer, es si existe una mejor vida después de la muerte, porque muchos nos hablan de eso, ¿sí o no? Que nos dicen, hay muchas cosas coloquiales de las que hablamos. Cuando nosotros tenemos problemas y situaciones que la misma vida nos va poniendo enfrente, nos dicen, ya, ¿qué es lo peor que te puede pasar en esta vida, no? Y muchos contestan, nadie se ha muerto, ¿no? O sea, lo peor que te puede pasar es la muerte. Sin embargo, hay casos en donde quizás viéndolo en otra perspectiva, tal vez lo mejor que te puede pasar sí es la muerte. Entonces, en este sentido, ¿qué existe después de la muerte? Y por eso esa pregunta en el flyer es lo que digamos como que en este sentido, si ustedes me lo permiten, es lo que atrapó en primera instancia mi cuestionamiento, mi curiosidad, y yo sé que también la de cualquier tanatólogo, ¿no? O sea, porque llegan a nosotros, nos preguntan y nos dicen, ¿qué pasa después de que ya no estamos físicamente? Si es cierto que hay algo después de la vida que conocemos aquí terrenalmente, algo pasa con nosotros, a dónde nos vamos, y nosotros quisiéramos tener como todas esas respuestas, esas interrogantes. Claro que no siendo tanatólogos, todos habremos en algún momento perdido a quienes hemos amado, y la pregunta seguramente pasa por nuestra cabeza, ¿verdad? ¿En dónde están los que físicamente ya no nos acompañan? Y entonces, tratando de enlazar todo esto con la tradición del Día de Muertos, ¿verdad? Pues me gustaría mostrarles cómo de qué va precisamente esta plática del día de hoy. Hablaremos de lo siguiente. Para empezar, pues, ¿qué es la muerte? Porque siempre es bueno hablar del concepto como tal, y a partir de esto, bueno, pues determinar que no solamente la muerte es física, y es algo que habíamos comentado el año pasado, si es que nos siguieron el año pasado, y que no es el único tema de tanatología que ustedes han llevado, pues la muerte no solamente se vive desde lo físico, ¿verdad? También se vive en otras dimensiones. Hay otras pérdidas que generan duelos que no solamente tienen que ver con una muerte de alguien, sino es como un sentirte vacío, un sentirte, no sé, roto, rota por dentro. O sea, son cosas que tenemos que pasar necesariamente porque somos seres vivos, seres existentes. Otra pregunta que viene aquí es si, bueno, en México, ¿verdad? ¿A dónde viajaban los muertos en las culturas prehispánicas? Nosotros ya tenemos una tradición por excelencia, y lo sabemos, ¿no? Que ese es el elemento cultural, antropológico, del que quiero también compartir con ustedes, que pues ya traemos un antecedente de hacia dónde van los muertos y por qué entonces hoy en día tiene un sentido que se hagan las ofrendas, tiene un sentido que se vaya y se visita en los cementerios, tiene un sentido que nos pongamos a pensar en nuestros muertos y que a lo mejor simbólicamente hagamos algo también de nuestras casas o en donde sea que nosotros nos encontremos. ¿Por qué se hacían las ofrendas y qué significan actualmente estos elementos? Sería algo que trataríamos como brevemente, porque
eso sí lo tratamos ampliamente en la plática del año pasado y pues la idea, más que fijarnos en esos elementos, es entender el sentido de la importancia que esos elementos simbólicos tienen. La pregunta, ¿existe una vida después de la muerte, no? Que solamente en el sistema de creencias de cada uno de nosotros me parece que tenemos como una respuesta mucho más contundente, porque no vamos a decir que no existan otras maneras de explicar, digo, la ciencia trata de hacerlo y la ciencia está tratando de identificar qué pasa después de que nosotros ya físicamente no estamos. Hay muchas explicaciones al respecto, pero todavía no hay una certeza clara de qué pasa con nosotros, si hay o no una conciencia, si esta se pierde, si hay una modificación de nuestra esencia o que vemos una vez que llegamos a la muerte. Entonces, digamos que en el sistema de creencias de cada uno de nosotros, que además son muchos, no solamente son religiosos, sino también de carácter espiritual, hay algunas concepciones que tenemos de qué significa despedirnos y qué significa saber que quizá nos podremos encontrar en otro plano de existencia. Y bueno, en el Día de los Fieles Difuntos, puesto que lo pongo de esta manera, que es exactamente lo mismo que hablar del Día de Muertos, ¿verdad? Ellos vienen a visitarnos y le pongo fieles difuntos porque lo que quiero hacer es el anclaje con las creencias, porque precisamente de ahí viene esta idea, ¿no? De hablar de esta manera de ser explicado por qué son fieles difuntos, ¿no? O sea, que tiene que ver con una cuestión religiosa de tradición, pero no vamos a verlo desde una cuestión de religión que queremos imponer, ni que queremos juzgar, ni que queremos justificar, sino por el contrario, algo que respetamos y que entonces lo que estamos buscando es simplemente tratar de contestar esa pregunta que viene de inicio, ¿no? ¿Hay una mejor vida después de la muerte? Y pues esa sería mi primer pregunta para ustedes, mis queridas tanatólogas que están aquí. ¿Qué consideran ustedes que existe después de la muerte? A ver, si casi parece clase, pero no es clase, ¿verdad? Y también si alguien de los que nos están viendo tiene una respuesta, padrísimo sería poder, pues a lo mejor leer lo que alguien quiera compartirnos, ¿no? Desde su sistema de creencias. Entendamos que todos son respetables, todos tenemos una respuesta, quizá alguien no puede preciarse de decir esta es la única verdad, porque sería muy injusto para otros, ¿no? Y no queremos faltarle el respeto a nadie, pero todos tenemos algo que decir, ¿no? Algo que responder. ¿Qué existe después de la muerte? ¿Habrá una vida, una mejor vida después de la muerte? O sea, de la vida terrenal, ¿hay otra o plano de existencia? ¿Qué opinan? Carlita, Carmen. Así de, Mari. Ya parece examen, ¿verdad? Echándonos la bolita. Pues es que, como dices, finalmente va a determinarse mucho por el sistema de creencias de cada persona, sí, pero también por la necesidad de que ese ser amado, esa persona que ya no está aquí en este plano físico, necesitamos saber de que está en otro lugar, pero en otro lugar mejor que que todo lo que sufrió, lo que disfrutó, allá donde esté, va a ser mucho mejor. Y eso es lo que a veces nos da como la tranquilidad para decir, estamos en paz con esta muerte de esta persona, ¿no? Porque también es una muerte simbólica en nuestras emociones y en nuestras sensaciones de los que nos quedamos. Pero dónde esté exactamente, ahí sí, yo digo, pues va a depender de cada quien. Si crees que está en el cielo, si es que está con Dios, o que regresó, hay unos que dicen que regresa a la madre tierra, ¿no? Entonces es de cada quien, pero sí es una necesidad de saber que va a estar mejor en el lugar donde se encuentre. Sí, sí. Acabas de decir algo que es muy, muy importante y es clave. Tenemos la necesidad de saber que están mejor, ¿verdad? O sea, todos los que aquí nos quedamos
y que por la razón que sea seguimos en la dinámica de la vida diaria, de la vida cotidiana, cada quien en nuestro mundo, cada quien dicen en nuestros rollos, en nuestros dramas, en nuestro continuum, ¿no? Del día a día. El anhelo es que los que físicamente ya no nos acompañan, por lo menos ya no estén pasando ni hambre, ni frío, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ¿no? Que son como mucha esta parte de lo que tú nos dices, Carmen. Mejor. Y ese mejor es nada de sufrimiento, nada de dolor, nada de tristeza, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que estamos aquí empezando a figurar, o no sé si estoy interpretando mal. No, así es, así es. No, sí. De hecho, Elisa Nieves también nos vuelve a comentar, gracias Elisa por estar aquí tan participativa. Dice, yo creo que desde mis creencias es que sí, por eso colocamos en mi familia la ofrenda. Perfecto, que sí están, que sí hay una vida después, entonces, y por eso la ofrenda. Bueno, pues vamos con lo siguiente, el siguiente elemento, que es la muerte, ¿verdad? Desde la antropología y la tanatología, pues hemos de identificar que pues la muerte es parte de la vida misma, la muerte es el término de la existencia, es un efecto terminal del proceso de la cuestión biológica, es el cese de las funciones vitales en la tanatología. Entonces, antropológicamente es parte de la evolución de la existencia del ser humano. Hemos pasado ya por tantas generaciones, cuántos ya han muerto a lo largo de que el hombre es hombre, ha existido en la Tierra, se ha organizado y ha conformado las diferentes culturas y la historia ha seguido pasando a través de los siglos, ¿verdad? Ha habido tanta gente que ha vivido y tanta gente que ya ha muerto, que ha dejado un legado en la memoria de sus deudos y que esa memoria a veces se pierde o que esa memoria ha trascendido. Entonces, ese es el ámbito, pues, no sé, antropológico, ¿no? O sea, ¿qué recordamos de los muertos y de quiénes son esos muertos? Y por otra parte, en el sentido tanatológico, es esta parte del dolor que deja la partida. Digo, yo aquí les pongo una imagen y una imagen como para pensar, ¿verdad? Porque es una representación iconográfica, cultural, con la que tratamos mucho en Occidente, en el que esto es la muerte para nosotros. Estaba investigando a lo largo de estos días, desde que habíamos hecho el planteamiento de poder hablar de la muerte. Entonces, me encontré con unos materiales en los que se decía que yo no puedo afirmar con contundencia esto, pero me pareció interesante tan solo la respuesta de que la muerte no tiene ninguna figura, simplemente es una nada, es como una oscuridad, es un vacío, y que cuando nosotros morimos en el camino, cuando ya una vez que dejamos el cuerpo, que es como todo un proceso, de hecho, en Oriente, después si quieren hablamos del tema de Oriente, porque nos vamos a ir con otras cosas que no son el tema, pero en Oriente va por etapas, no es así tan rápida y tan fulminante el proceso de ya murió y ya se va, ¿no? Sino que se va como que pasando por diferentes etapas de acuerdo a las creencias orientales. Pero hablando de Occidente, pues nos dicen que días antes es como el seguimiento de los pasos, hay como una idea de conciencia del cuerpo en el que ya sabe que va a morir. Entonces hay una conciencia distinta en nosotros, hay un sentir diferente y que entonces cuando ya estamos cercanos a la muerte, a final de cuentas que es una cuestión etológica, es decir, es del comportamiento de la especie, ya hay una idea de sentir esa muerte que ya está cercana y que cuando entonces la muerte llega es el desprendimiento, que hay una oportunidad de vernos, nuestro cuerpo físico que estamos dejando y entonces ahora sí emprender un camino en donde nos vamos a encontrar cara a cara con esa muerte, pero ese cara a cara no es una figuración antropomórfica, es decir, no es una figuración como la que estás viendo en esta imagen, es como algo que se parece a algo humano, sino más bien es una nada, es una oscuridad y es un silencio y es una tranquilidad, es un vacío. Y que entonces vas a ver tu vida y que al momento de ver poco a poco tu vida la vas a ir olvidando
para que entonces después todo eso quede como que borrado de los recuerdos y estar listo entonces para lo siguiente del camino que se debe seguir. Y entonces me pareció una explicación, entre otras que encontré, pues son muchas, me pareció algo interesante. No puedo afirmarlo categóricamente, por favor no se vayan con esa idea. Sin embargo, estamos ávidos de respuesta. Por lo tanto, entonces, a mí esta me hizo sentido, me hizo ruido y por supuesto también generó curiosidad en mí. Porque entonces, si esto lo ligamos al tema del Día de Muertos, si lo ligamos al tema de las creencias, de la tradición, de la cultura y demás, pues tiene un sentido como por qué es necesario seguirnos ocupando de los muertos o en todo caso, por qué llega un momento en el que ya es suficiente. Ya el muerto está muerto y entonces tenemos que dejarlos ir porque pareciera que todavía tenemos posesión de ellos en el sentido emocional. O sea, no queremos soltarlos y eso lo sabemos tanatológicamente, cuesta y duele mucho y eso es lo que le da precisamente pues su característica particular al proceso del duelo, ¿no? Y es que no es fácil tampoco. Entonces es parte de la existencia y es parte de la ya no existencia. Pero cuando llega esta no existencia en el plano físico, hay otra manera de vivir, que esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la vida? Que es precisamente lo que en las culturas antiguas, no solo en México, sino en otras culturas, me puse a revisar otras tradiciones culturales, este, te hablan de otros mundos, te hablan de otros esquemas de pensamiento en donde hay una idea de continuidad del ciclo de la vida, pero en otro plano de realidad, que no es esta realidad física que nosotros tenemos, sino otra realidad que ellos en las culturas han ido construyendo. O se regresa a la vida en otro cuerpo, o se está viviendo en un plano como, ¿cómo podemos decir? Como paralelo a lo que nosotros estamos viviendo aquí físicamente, que todavía tienen contacto con nosotros, que todavía tienen presencia, y hay quienes dicen, por supuesto, ¿verdad? Porque tiene que ver con las creencias, no hay nada. En el momento en el que la muerte llega, el cuerpo es ya nada, y lo que único que va a quedar es el recuerdo, y el recuerdo un día se va a volver nada, porque ya no va a haber quien lo recuerde. Entonces ahí es ya una muerte total y absoluta. El miedo a la muerte, pues es un miedo que entendemos desde la tanatología, pues es universal. Desde la antropología es parte de la evolución. Tenemos que pasar por la vida y por la muerte para seguir el proceso evolutivo y para seguir transformando este mundo. Lo que sí queda muy claro desde este proceso antropológico es que lo que encontremos en este mundo es algo que se debe mejorar para que entonces esta muerte de estas generaciones deje algo mejor en la humanidad para las siguientes generaciones. Entonces debe haber un propósito por el cual seguimos aquí en este plano de existencia y seguimos avanzando como sociedades para poder entonces ofrecer algo mejor a las siguientes que vienen y que encuentren un mundo distinto y que este mundo tenga la posibilidad, yo no sé si de la perfección, pero sí por lo menos de un cambio, de que los siglos van pasando y cada siglo de repente tiene como que sus características y estamos en entronques históricos muy interesantes en donde ahorita es cuando hacemos la diferencia, estando en vida, para que en el momento de la muerte los que siguen nos recuerden como generaciones que venimos a mejorar este mundo y no a acabarnos este mundo, ¿verdad? A terminar con la existencia del ser humano, porque entonces no va a ser evolución, vamos a involucionar, o sea, estamos haciendo retrocesos que ya costaron a muchas generaciones, incluso guerras, hambre, dolor, angustias. O sea, la idea es estar en un plano de existencia material mucho mejor que el que encontramos y que nos vayamos satisfechos de que lo que hicimos lo hicimos bien. Entonces, bueno, pues no sé qué les parecen estas ideas, así como que estas salpicaditas de ideas. ¿Vamos bien? Sí, a mí me encanta que, como siempre, demuestres tu lindo corazón en la idea, ¿no? O sea, sí hablamos de muerte, hablamos de vida, pero también hablas
de mejorar las siguientes generaciones. Entonces, eso me encanta de ti. Yo creo que por eso todos te amamos y por eso tienes tantas vistas siempre aquí en Bienestar con Breta. Hermosa, Carla. Me encanta. Sí, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos a la presidenta de una fundación y no creo que no lo dijo durante la plática, pero las veces que la he visto justamente dice palabras muy similares, ¿no? O sea, todos desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, pues aportar un granito de arena, ¿no? Hacer lo que nos toca, porque pues sí, o sea, pues hay que dejar un mundo un poquito mejor, hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Cada uno desde donde podemos, desde donde nos gusta, porque no todos ayudamos de la misma manera, no todos aportamos de la misma manera, entonces es bonito escucharte y que tú estés aportando desde este punto de vista, desde tu plática, desde tus pensamientos tan bonitos. Gracias, gracias, gracias. Estamos llamados a eso, a mejorar este plano de existencia. Para eso tenemos esta oportunidad, o por lo menos en Occidente, ¿verdad? Nos dicen que solo hay una vida. Digo, en Oriente nos pueden decir en la rueda de la vida, en el samsara, pues hay otras formas de existencia que podemos lograr integrarnos, ¿no? Al retorno, que puede ser contiguo y además a veces hasta interminable, pero en el plano de pensamiento de Occidente en general, solo es una vida, y si solo es una vida, merece la pena que le demos un sentido no solamente propio, personal, sino también un sentido de carácter histórico y social, ¿no? O sea, vale la pena el esfuerzo que cada uno hace porque hace la diferencia en la humanidad. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte. ¿Por qué hablamos de que los muertos, que las ofrendas, que si regresan? ¿Por qué traemos como esta herencia cultural? Porque hemos escuchado, bueno, yo lo escuchaba, por ejemplo, de mis abuelos, que los muertos regresan y que hay un viaje que los muertos realizan y seguramente sus abuelos los transmitieron y los abuelos de los abuelos, y no sé si al día de hoy seguimos transmitiendo esta idea de cosmovisión que tiene que ver con la cuestión cultural, pero bueno, sobre todo en la parte del centro, que es de la que ahorita estaré haciendo referencia y estoy haciendo referencia, en la cosmovisión del centro, de la zona mexica como tal, existía el lugar de los muertos llamado el Mictlán, que es precisamente la tierra o el espacio a donde llegaban cada uno de los que ya no estaban vivos. Y de acuerdo a todas estas crónicas que recopilaron precisamente los frailes y que escribieron y que entonces se dieron a la tarea de poder recuperar de todos estas narrativas y escritos, que muchos de ellos fueron quemados y demás, nos hablan de que existían nueve pisos, digamos, de lo que se llama el inframundo, que eran niveles verticales descendientes para poder llegar hacia lo que es el Mictlán como tal en esta cosmovisión, y se creía que entonces este viaje duraba 4 años y que entonces había que superar diferentes obstáculos para que pudiera el difunto llegar al lugar donde estaba el encuentro con Mictlantecutli. Y recordemos que además las deidades prehispánicas también tienen su parte femenina, ¿verdad? Tienen la parte masculina y femenina, que es esa visión andrógina en el que hay una dualidad de lo masculino y lo femenino. Tienes a Mictlantecíhuatl. Entonces, bueno, pues las deidades en su parte masculina y femenina. Por lo tanto, entonces, ahí terminarían todos sus pesares. Por lo tanto, tenían que ir por cada uno de los niveles. En el primer nivel, Chiconahuapan, tenía que ver con el encuentro del lugar de los perros. Seguramente ustedes habrán escuchado de las tradiciones antiguas. Yo les digo, lo escuchaba de los abuelos, y cuando te vas a trabajo de campo en antropología lo escuchas de la gente mayor, que los muertos, cuando saben que ya están muertos, van hacia un encuentro, a un camino en donde están a la orilla de un río. Entonces, en la orilla del río se van a encontrar a un perro que les va a ayudar a atravesar,
y que entonces ese perro, de preferencia, que ya se ha ido como, digamos, modificando, ¿verdad?, en las tradiciones de los pueblos, que fuera un perro de color claro para que te pueda cruzar lo que es esta parte del río. Hay que ser bueno con los animales, sobre todo con los perros, porque ellos son los que te van a ayudar a atravesar en el primero de estos niveles. Entonces había un especial respeto, por supuesto, por los mismos, ¿verdad? Por eso los cumple, pero también, digo, había una idea de reverencia en muchos ámbitos de la vida del México prehispánico. En un segundo nivel que está en el lugar donde los cerros, ¿verdad?, se juntaban, ¿verdad? Ahí es en donde había que cruzarlos, porque cuando se cruzaban los cerros, ¿verdad?, el Tepectli, Monamictlán, era como que te trituraban. Entonces, imagínense una historia muy, si pudiéramos hacer como un cuento de una historia, imagínense esta historia de alguien que está atravesando por todos estos espacios para poder llegar al último de los niveles del inframundo. Entonces, es una historia muy interesante. Tienen que cruzarlos en un momento oportuno porque entonces en el choque de los cerros pueden entonces ser triturados y ya no poder llegar al siguiente nivel. En un tercer nivel, entonces, es en donde se encuentran pedernales que están muy filosos. Además, recuerden que era un arma en aquel entonces con el que se desgarraba precisamente la piel de los que eran ofrecidos en sacrificio y también para poder hacer armas. Entonces desgarran a los cadáveres que ya de por sí están muertos y que ya no les permiten seguir con su trayectoria que es precisamente por este camino de estos niveles del inframundo que es el Iztépetl. Después sigue un cuarto nivel que es el lugar del viento de obsidiana, en donde se encuentra un espacio desolado de hielo, de piedra que es abrupta, en donde cae precisamente esa nieve y hay que entonces seguir caminando, y el camino se vuelve más complicado porque de aquí hay una idea en la que el muerto o los muertos, entonces todavía al parecer sienten como los vivos, ¿no? Entonces, que es el Itzecayan, perdón, luego me falla un poquito la pronunciación. Entonces, que este lugar del viento de obsidiana es el lugar por el cual tenemos que todavía seguir atravesando. Es todo un camino, una travesía. ¿Se imaginan lo cansado que es? Y solo estamos en el cuarto nivel. Vamos hacia el quinto nivel, en donde la gente vuela y se voltea como si fueran banderas. Dicen que entonces es como cuando vemos cuando la ropa la colgamos y está haciendo mucho viento, hagan de cuenta cómo se ve que hace así la ropa, ¿no? Y está dando vueltas y está se enreda y demás. Entonces, que así se sienten los muertos y tienen que agarrarse fuerte porque está a la merced de los vientos y tienen que llegar al siguiente nivel, que es el Panicatecuyan. Ahora sí me está fallando mucho la pronunciación, discúlpenme. En el sexto nivel, en nuestro sexto nivel es que me sale mejor el francés. Ah, no es cierto. Entonces, que sigue es el lugar donde la gente es flechada. Ahí existe un sendero en donde hay manos invisibles que son puntiagudas, imagínense, como si fueran unas saetas, ¿no? Entonces, pican. Al momento en el que los cadáveres de los muertos van atravesando, los van picando y entonces van terminando con ellos y que además recordemos que las puntas de las flechas son muy importantes porque además era uno de los elementos que también se utilizaban mucho para las batallas, ¿no?, de los guerreros. En un séptimo nivel están los jaguares, ¿no? Y abren los pechos de los muertos para poder comerse su corazón. Entonces, hay una idea de que todavía está esta contención del corazón. Imaginen, porque además recordemos que muchos de los que morían eran dados en sacrificio, es decir, ya habían perdido el corazón físicamente. Sin embargo, en este otro plano de existencia, digamos que el cuerpo está completo y entonces el cuerpo todavía tiene su corazón. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque los jaguares se lo pueden comer. En el octavo nivel, que está la laguna de las aguas negras,
ahí se pueden descarnar y entonces pueden incluso quedarse sin lo que es esta parte complementaria del cuerpo y también incluso perder la parte del alma. Hay un dios que hace alusión precisamente a este descarnamiento que se llama Xipetotec y que entonces es el dios descarnado que se ve precisamente en los códices, en donde está con las manos extendidas y se ve como si le colgara algo y eso que le cuelga es la piel precisamente. Por lo tanto, hay una idea de que se ve lo descarnado solo sus huesos, ¿no? Entonces pueden llegar a este octavo nivel y hay que tener cuidado para no perder precisamente todo lo que es parte del cadáver. Y una vez que llegan al noveno nivel, que ya son estas, después de haber atravesado todo esto, llegan a las aguas del Chiconahuapan y que entonces aquí es superado el último obstáculo para librarse completamente de todo el camino que padecieron. Y entonces ahora sí poder llegar hacia la esencia de su muerte en lo que es la figura masculina o femenina de Mictlantecutli o Mictlantecíhuatl. Entonces, sí o no es un camino muy largo, un camino tortuoso hasta cierto punto, un camino difícil, un camino que necesita un descanso también. Y entonces tiene ahora para ustedes un sentido por qué se realiza la conmemoración hacia los muertos. Yo tengo una pregunta, Rosy. Sí. Por ejemplo, que es el que se me quedó grabado, el séptimo nivel, que es donde está el jaguar y se come el corazón. El chiste era pasar por ese nivel y que sucediera eso, o más bien como luchar contra esos obstáculos, liberarlos. Es liberar los obstáculos. Sí, evitarlos, que no dejen que abran los pechos de los muertos, que no les quiten las carnes, que no los terminen flechando, por ejemplo, que estén todos llenos de púas, ¿no? Por ejemplo, o que el hielo ya hizo mella en ellos y no pudieron seguir el recorrido, o que el perro no quiso atravesarlos. O sea, es como seguir el camino, vamos sobre el mismo. Y entonces el retorno de los muertos, cuando las ofrendas se realizan, primero es un recordatorio que los vivos tienen para con los muertos y segundo es una necesidad de los muertos para el viaje que requieren realizar y poder seguir adelante, porque se sufre, si se dan cuenta, se sigue sufriendo, se sufre de hambre, se sufre de frío, se sufre de muchas cosas. Entonces lo que requieren es aquello que se deja en las ofrendas, se dejan las armas, por ejemplo, de los guerreros, se dejan en las tradiciones antiguas, por supuesto, estamos hablando de las ofrendas prehispánicas, se dejaban pues las armas de los guerreros, las herramientas de los artesanos, pues las cuestiones de la vida cotidiana de las que fueron madres y terminaron muertas dando a luz, de los niños, por ejemplo, o sea, todo aquello que en vida les fue necesario y que fue útil, al momento de la muerte, en la propia ofrenda se va a colocar entonces esto, más las semillas, que son las que alimentan, las semillas que son la fertilidad, que representan la abundancia, la fertilización también de la tierra, el incienso, el copal, ¿verdad? Que son los elementos purificadores, los cráneos, que también tiene que ver con la representación simbólica de la muerte, y sobre todo decíamos estos otros elementos que acompañan entre lo que es agua, algunos alimentos y demás, porque es un camino muy largo. Si son 4 años para poder llegar al Mictlán, entonces imaginen después de estos 4 años la travesía, qué difícil es, y aparte regresar al lugar de donde ellos pertenecían y no encontrar nada para su viaje, ¿no? Para podérselo llevar hacia el camino. Entonces, tiene un sentido y por supuesto tiene un valor distinto, como porque desde la época prehispánica ya se tenía esta idea de se va a dejar algo para ellos porque ellos regresan por lo que necesitan. Y entonces hay que colocar, incluso hoy día, ¿verdad? Hasta hay culturas
en zonas no solo urbanas, sino también rurales, donde se coloca además. Cuando estaba buscando la parte de las creencias, se decía que se deja incluso, porque hay diferentes pisos que se colocan, ¿verdad?, en estos altares de Día de Muertos. Hay un espacio que algunas personas que son, por ejemplo, de tradición religiosa, dejan para las personas que se supone que al momento de morir quedaron como almas del purgatorio. Entonces, para aquellos que llegaron a sus casas y no encontraron nada, ponen alimentos de más, o para los que están en el purgatorio, es decir, que se están como liberando y purificando para poder llegar hacia el lugar donde va a estar ese cielo que están buscando en su camino. Entonces necesitan llevarse algo para ese camino. Entonces se deja alimento de más y se deja como un espacio específico para ellos. Digamos que los muertos lo entienden y los muertos lo saben. Y los seres humanos, los vivos, tenemos que aprender a comunicarnos en el código que los muertos necesitan que comprendamos para que entonces se pueda complementar como este ciclo de la existencia y del contacto entre los que físicamente estamos aquí y los que ya físicamente no están y que todavía nos vienen a visitar año con año. Entonces, bueno, pues tiene ahora sí un sentido distinto, ¿no? Y esas narrativas de que te vas a llevar solamente un puñito de sal, una veladora a la mitad, y eso es todo para tu camino, cuando otros llevan un montón de cosas para su viaje, hace pensar, ¿no? Bueno, al menos eran las cosas que los abuelos platicaban, ¿no? Cuando se ponían las ofrendas. ¿Qué les parece? Hay una pregunta Sí. también de Lisa Nieves que dice, ¿qué pasa si no puedes pasar todos estos niveles? Nos perdemos. Y en el momento en el que nos perdemos, tardamos más tiempo en poder llegar. La idea es que son 4 años para poder llegar, pero no son nuestros 4 años. Además, recordemos que los 4 años del calendario, ¿verdad? De los antiguos, no eran exactamente los 4 años del calendario gregoriano que nosotros manejamos, ¿no? Sino es solo el 4. Y 4 es un número muy importante. 4 es el elemento de los elementos, así de los 4 elementos constitutivos de la naturaleza más importantes. 4 es un número importante y es un número incluso sagrado. 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego, viento. 4 puntos cardinales, por ejemplo, ¿verdad? Que son todos los horizontes. Están estos 4 espacios de tiempo, ¿no? Que son esos 4 años de los que hablan, que no son los 4 años que nosotros consideramos. Puede tardar mucho más tiempo en el conteo de los días que ellos llevaban. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos perdiendo en ellos? No podemos seguir, no podemos trascender, nos quedamos en los niveles. Además, recordemos que es todo un camino y la idea es continuar. Por eso es como una historia que se cuenta en el que lo que se espera es que nadie se pierda, sino que todos lleguen a este último punto, que es el 9º nivel. Entonces, pues la tradición marca que todos tienen que llegar, ¿no? Entonces estamos hablando de una cultura que además, desde su idiosincrasia, desde su cosmovisión también, no sé cómo veía el mundo y de la idiosincrasia que manejaban, podían con eso y más, porque además era un reto. Si en vida pudieron con las cosas, en la muerte tienen que poder con todo eso. Entonces, por eso es que los vivos también están al pendiente de sus deberes para con los muertos. Por eso hay un contacto todavía con ellos. Obviamente que cuando llegan los colonizadores, tener esta idea de que nosotros contactamos con los muertos no les fue como muy agradable. Hay una idea en la que dicen, bueno, vamos a integrarles elementos religiosos dentro de lo que son sus ofrendas, para que entonces sea como que algo menos complicado de comprender, porque era un choque de dos culturas, en el que, por ejemplo, dentro de lo que era el cristianismo de aquel momento, pues no permitía el contacto con los muertos. O sea, no se puede tener contacto con los que ya físicamente no están, porque en todo caso serían como unas entidades quizá hasta demoníacas con las que te estás contactando, porque los muertos están descansando. Pero ante la necesidad y ante esta insistencia de colocar las ofrendas, entonces la idea es decir, bueno, por eso es que encontré esta información, le vamos a llamar que es como el retorno de los fieles difuntos, es decir,
que entonces haya una idea de conformar y de integrar los elementos prehispánicos con los elementos simbólicos religiosos para que entonces se vuelva menos incomprensible y que entonces sea como más entendible desde las creencias. Yo me acuerdo que el año pasado hubo una pregunta que decían, ¿eso es de una religión nada más? Y se acuerdan que comentábamos, ni siquiera es de una religión, solamente es una tradición, pero no podemos obviar que alguien que tiene una creencia religiosa se permita poner incluso figuras religiosas o no permitan poner nada, porque en efecto sus creencias les prohíben el contacto con los muertos. Y si pongo una ofrenda, pareciera que es como que estoy llamando precisamente a que me visiten los muertos. Sin embargo, bueno, pues es esta mezcla de elementos que se fusionaron, que se le llama el sincretismo religioso, y que entonces hace que precisamente el día de hoy las ofrendas sean tan coloridas, tan diferentes, tan diversas, con tantos elementos que se añaden, que se quitan. Encontré, por ejemplo, en algunas ofrendas, no en todas, en muchas se colocan, por ejemplo, en los altares las fotografías de los que ya no están con nosotros, pero hay otras ofrendas en donde se posiciona la fotografía del difunto de espaldas, o sea, que nos dé la espalda y le pongamos un espejo para que el mismo muerto, de alguna manera, su foto está viendo a través del reflejo del espejo quién lo está visitando y alcance a verse a él y a ver a los que lo están viendo a través de pues de su altar que le pusieron, ¿no? Y hay quienes no tienen esta tradición, no lo acostumbran y les puede parecer algo extraño. La idea es que, ¿qué nos despierta? Que es lo que yo les preguntaría a quien está escuchando esta plática en este momento y si lo escuchan después, pues ojalá también se lo pregunten. ¿Qué les despiertan estas ideas a ustedes? ¿Qué sensaciones les permite reconocer en ustedes el pensar en la posibilidad de que los muertos puedan regresar, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, yo no me conflictúo con eso porque no lo creo, pero quizá alguien desde su pensamiento tal vez no se lo había planteado. Y entonces es el momento de planteárselo y decir, oye, ¿esto será cierto? Y muchas veces la tradición a veces se sostiene mucho más en el mito que en otra cosa, ¿no? Entonces, pues ahí están estos mitos. Y entonces esta parte mítica o mitológica, pues le da una gran fuerza, como porque las tradiciones también siguen vivas, siguen presentes en muchos pueblos de nuestro país, porque además pues tenemos una cantidad de etnias impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues nos va a hacer ahora un sentido diferente porque se dice que los muertos necesitan lo que los vivos le van a proveer a partir de esas ofrendas, ¿no? Es un camino muy largo, no es fácil. Y eh, la idea es que van a llegar, como decías, ¿no? Blanca. Y si no, pero la idea es que sí. O sea, si no llegan, se van a quedar atorados. Imagínate lo que eso puede ser, porque además es una eternidad. Pero aquí la idea es que sí tienen que llegar. Entonces, en esta idiosincrasia, ellos tienen que llegar. Es como cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestros muertos, por eso les hacía esta pregunta. ¿Qué esperan? ¿O qué esperaríamos o qué pensaríamos que existe si es que existe una vida después de la muerte? Que estén mejor, pero no que estén sufriendo, ¿no? O sea, no nos ponemos a plantearnos, ahora está pasando un camino de sufrimiento y no va a llegar y se va a quedar atorado, sino por el contrario, recuerdan, por lo menos la respuesta de Carmen fue que estén bien, ¿no? Que estén mucho mejor. Hay una idea en la que dentro de nuestra creencia y nuestra ideología, ellos están mejor. O sea, sí pueden, sí van a poder, pero requieren lo necesario. Y lo necesario, por ejemplo, a lo mejor en la actualidad, no sé si es un rezo, si es hablar con ellos, si es una visita al cementerio, no sé si es poner las ofrendas, cada quien dentro de su sistema de creencias, lo que considere que necesita hacer, lo va a hacer. Entonces, tener contacto con ellos, no perderlos de la memoria. Hay quienes no se permiten incluso hasta rehacer su vida por sentir que le están faltando como a esa memoria de esos muertos. Y entonces ahí es cuando tanatológicamente también nosotros les decimos, puedes continuar con tu vida, o sea, la vida sigue.
pero hay una idea de sentir que le están faltando, como incluso hasta respeto a la memoria de los que ya no están, cuando lo que precisas es continuar con tu vida cotidiana, ¿no? Porque tal vez incluso hasta tu duelo se está haciendo patológico, pero bueno, eso ya es llegar a una parte de un extremo que no todos llegan a ese punto, vaya, o sea, el duelo es algo natural. El sentir este dolor, este no puedo, este vacío, esta tristeza, pues es natural, ¿no? Pero la prolongación de esto por años y sentir que no puedo seguir adelante y me sigo torturando con estas ideas, entonces ya no nos habla de algo tan sano, ¿no? Nos habla de algo que ya es patológico. Entonces, la idea es que sí tienen que llegar. Y la necesidad de la creencia es que ahí están y ahí nos están esperando. Y que cuando nosotros nos toque, pues el camino que vamos a recorrer pues va a ser el mismo, ¿no? Y que entonces empecemos a hacer lo propio en vida para que al momento en el que se llegue a la muerte, pues se logre, ¿verdad? Llegar a ese espacio donde se supone que vamos a estar mejor todos y cada uno. Y pues las ofrendas, ¿no? Que es lo que les decía hace ratito, de antes y después. O sea, antes con los elementos de la naturaleza, con los elementos alimentarios que están ahí, nutricios y demás, de la vida cotidiana también y de lo que permite ¿cómo se puede decir? Esta parte de la limpieza del espacio, ¿no? Y de poner ahí los elementos que representan esta naturaleza. Y hoy, ¿no? Cómo están tan grandes, a veces, ¿no? Depende también de la situación económica y de creencias de cada uno, pues tan grandes, tan pequeñas, tan simbólicas como tú quieras, pero algo que venga desde el corazón de la persona que anhela, que desea, que la persona que físicamente ya no está con ellos o quien sea que ya no esté físicamente con ellos, esté en un plano mejor. Hay otras maneras de morir, por supuesto, porque la muerte no solo es la muerte física, se puede morir desde un plano psicológico, desde un plano social, lo hemos comentado en tanatología. Sin embargo, nos estamos abocando a la muerte física porque estamos hablando de ofrendas, de creencias, de una vida después de la muerte. Pero también cuando simbólicamente morimos, cuando socialmente morimos, también hay un renacer. Cuando llegas a un punto en el que dices, he llegado a la destrucción de mi matrimonio y entonces viene el final de ese matrimonio, ahora es la separación, es vivir una muerte y estás viviendo un proceso de duelo y entonces simbólicamente esa muerte se ha presentado y entonces simbólicamente viene el renacimiento hacia una nueva vida. Eso también genera un duelo. Entonces hay otras maneras de morir, de simbolizar y representar esas muertes, esos duelos, pero ahorita de lo que estamos ahorita haciendo mención más es de la muerte física como tal. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Rosita. Oye, tenemos un montón, bueno, tenemos más preguntas, más comentarios, pero me gustaría antes, porque ya llevamos 50 minutos de plática, Rosita. Ay, se va muy rápido siempre, ¿verdad? Se va rapidísimo. Entonces, sí, voy a dejar de presentar tu pantalla. Claro. Y vamos a dar los agradecimientos rápidamente antes de que termines y nos pasemos a los demás comentarios y preguntas, ¿vale? Claro que sí. ¿Quieres ayudarme, Mari? Gracias principalmente a Pretán por abrir este espacio, por traernos a especialistas como Rosalinda. Soy yo, no se escucha mucho, Rosy. Escucho muy poquito. Sí, se oyen como truenotes. ¿Está lloviendo, Mari? Donde estoy, sí, ya está lloviendo, de hecho. Se escuchan los truenos. Entonces, pero ya te escucho mejor. ¿Ya se escucha mejor ahí? Mucho mejor. Ya me acerqué más. Agradecemos a Pretán principalmente por abrir estos espacios, a traernos especialistas como Rosalinda, hablando sobre estos temas muy interesantes y ad hoc a estas fechas. Recuerden que aquí están nuestros contactos de la página Bienestar con Pretán, la otra página, YouTube, que ya se están subiendo todos los videos y se está transmitiendo en vivo también. Sigan a Bienestar con Pretán. Y aquí está el WhatsApp donde nos pueden contactar también por si necesitan alguna información de alguno de nuestros ponentes, pues adelante. Y muchísimas gracias por abrir este espacio, Pretán, a Rosalinda por estar aquí con nosotros,
Aquí están sus datos, que es donde las pueden contactar si necesitan también acompañamiento tanatológico y más información sobre lo que está hablando de antropología, la historia. Su número telefónico, 722-390-2027, su correo rosalinda-gómez@hotmail.com. Muchas gracias. Así es, sí, no, muchas gracias a ti, Rosita, por estar aquí, por acompañarnos otra vez. ¿Qué te parece si nada más tantito antes de volver a poner tu pantalla, te presento primero? Bueno, Bianca nos escribió. Claro. Nos dice ella cuando estabas preguntando de qué pensábamos después de la muerte, ¿no? Dice, claro. Considero que querer entender qué hay después de la muerte es solo un mecanismo de defensa al dolor. Pienso que nuestras tradiciones no honran lo que hay después de morir, sino todo lo que significó la vida de nuestros seres amados. Interesante, sí, claro. Claro. Seguimos con Elisa, aquí tan bella, participando, ¿no? Dice, ¿entonces te conviertes en un alma del purgatorio o se llama de otra manera? Se refiere a si no pasas todos los niveles. No, muñeca, eso ya es en la tradición del catolicismo, del cristianismo y del catolicismo. Aquí estamos hablando de un camino que los muertos tienen que seguir y tienen que seguir, o sea, no se pueden quedar ahí. De alguna manera lo tienen que resolver, no se pueden simplemente perder. Entonces, la idea es como cuando nos cuentan una película en la que no se pueden quedar, imagínate, ¿no? O sea, va el camino y se quedó a la mitad y la película y se acabó. O sea, no esperamos que la película termine ahí, queremos que la película termine completa, como cuando estamos en esta idea de necesito saber que la persona que murió, a quien quise tanto, necesito saber que está bien. Y entonces en mi interior que algo vibre dentro de mí, pensando que hay una vida después de la vida, entonces que está en un plano donde ya no necesita ese respirador, donde ya no necesita eso que le tiene conectado, todo eso que le estaban inyectando, donde ya no tiene este sufrimiento emocional o este sufrimiento físico. Entonces, esta idea de las almas del purgatorio es una idea de morir en pecado, ¿no? Y que entonces no hubo la oportunidad, pero estamos hablando de sistemas de creencias, ¿eh? Sin querer ser groseros con nadie, eso se respeta con las creencias, es haber muerto sin haber tenido la capacidad o la oportunidad de la expiación de las culpas. Entonces quedan como en un espacio de vacío, de stand-by, haz de cuenta. No están ni en el infierno ni en el cielo, simplemente están purgando, es decir, están expiando una condena, se puede decir como un camino que no termina hasta que se logre precisamente como limpiar todo eso, porque nada impuro llega al cielo. Entonces, en el orden de las creencias religiosas, la purificación es necesaria. Entonces, quien no tuvo ese tiempo se puede quedar ahí atorado, pero no sería como el símil en el mundo prehispánico, porque todos estos niveles los tienen que pasar. No se puede quedar la película a la mitad. Si lo pudiéramos ver de esa manera, y me permiten decirlo como muy coloquial, ¿verdad? Digo, porque en el gremio de los antropólogos, pues no estaríamos diciéndolo de esa manera, pero en el sentido de lo que estamos platicando y compartiendo desde la pregunta misma de si hay una mejor vida después de la muerte, imagínate, o sea, qué camino tan difícil. Y lo que esperamos es que sí exista ese plano mejor de existencia, que si el camino es tan duro y tan difícil, llegue a buen puerto entonces ese final, que no se queden atorados desde el principio, y mucho menos a la mitad. No, es como un videojuego, se quedó a la mitad, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, tengo que seguir y va a seguir la persona hasta que no lo termine. Entonces, es exactamente algo parecido, ¿no? Yo creo que habla mucho de la diferencia de ideologías, ¿no? O sea, quizá las culturas prehispánicas no era como, pues ya morimos y fácilmente llegas a un lugar mejor, sino todo cuesta, todo requiere de un esfuerzo, de un sacrificio, o sea, era como la ideología, ¿no? Entonces es como esa diferencia, pero a final de cuentas no les quitaba o nos quitaba lo humanos una creencia u otra, o sea, a final de cuentas, obviamente amamos a los seres cercanos y queremos lo mejor
para ellos tanto en vida como después de la vida, ¿no? Entonces, te voy a poner otro comentario que me tocó muchísimo el corazón. Le voy a pedir a Mari que lo lea. Claro. Yo sí lo estaba leyendo, de Jacqueline Rey. Dice, yo tuve la pérdida de mi pareja muy recientemente. Jamás he puesto una ofrenda. Sin embargo, en estas fechas un sentimiento nuevo me hace querer hacerlo y hacerlo de forma correcta con la intención que sí viene y disfrute. Me estaba recordando mucho porque tengo ahorita pacientes que están pasando por esto. Dicen, nunca he puesto una ofrenda o no lo había hecho o no es algo que se acostumbre. Sí. Pero con esta necesidad de poder sanar y saber si están bien, están igual que Jacqueline y se lo comparten contigo, Jacqueline, es que también van a poner una ofrenda. Sí. Y la verdad es que sí, a veces se hace falta con esa parte de simbolismo. Sí, sí, sí. Tú misma lo dices, Carmen. Hay que simbolizar. Si no simbolizamos nuestras pérdidas, es muy difícil hablar de algo que no le estoy poniendo un nombre y que entonces al no estar simbolizándolo, ¿cómo puedo trabajarlo si no me atrevo ni siquiera a mencionarlo, a colocar los objetos y demás? Si de ti nace porque sientes esta necesidad de espero que sí sea, porque está en el mundo de las creencias de cada quien y que lo disfrute, le vas a colocar los elementos que le gustaban, lo vas a poner con amor, lo vas a hacer con todo tu corazón, con esa dulzura, con esa necesidad de no te olvido, aquí estás presente, aquí estás reconociendo el espacio, el último espacio quizá en el que estuviste, en el que exististe. Imagínate, es una historia de vida la que se terminó de contar en esa muerte física. Entonces, poner una ofrenda, en efecto, hacíamos por eso esa mención de qué interesante puede ser que a propósito del Día de Muertos nos permitimos hablar más de la muerte, hablamos más abiertamente de la muerte, hablamos con menos tabú de la misma. Y entonces, si se visita el cementerio y no lo hacía, yo creo que pues ya vale la pena, ¿verdad?, hacer una visitadita, si te lo permiten, si las autoridades no lo permiten, ni modo, se hace un elemento simbólico desde casa. Y si no, entonces, hacerlo como lo decíamos, una flor es suficiente, una carta es suficiente, como lo quieras colocar, y si para ti eso es una simbolización de una ofrenda, o le quieres colocar todos los elementos adelante, entonces, pero que te haga pensar que a partir de todas las pérdidas de este año y que a partir de todo esto simbólico que se está manejando, tú puedas ayudarte a entender que ya no está y que además de eso, en efecto, es lo que estás dejando, estás tratando de resolver, lo que estás dejando que es ese dolor. Por lo tanto, entonces, que se ponga con ese amor, sé que cuesta mucho trabajo, pero se puede lograr. Entonces quizá te mueva, ¿no? Y por eso lo relacionábamos con la parte del duelo. Hace falta una cuestión simbólica y ustedes lo saben, porque se dedican también a la parte terapéutica, tú más, sobre todo tú, Carmen, esta parte terapéutica, sí o no, con un elemento simbólico cerraste el ciclo. Entonces, y nada más era eso, era simplemente hacer el enlace, el encuadre simbólico, y con eso, ¡pum!, el ciclo se cerró. Pero no para que se olvidara, sino para que dejara de sufrir, para que se conformara, para que encontrara lo que estaba necesitando encontrar desde el fondo de su corazón. Entonces, eso es lo que manejamos las orejitas tanatológicas, ¿no? De que estamos escuchando esta necesidad, y si eso es lo que la persona refiere que necesita hacer, no te está haciendo daño ni dañas a nadie, adelante, porque seguramente es lo que te va a ayudar a simbolizar ese adiós, o en todo caso, a decir hola, porque tal vez ni siquiera me he atrevido a decir hola, entiendo que ya no estás conmigo y te dejo partir. Y entonces es tan mágico el elemento ritual simbólico, y se puede hacer de muchas maneras. No nada más es en un cementerio, ni con una ofrenda de, no sé, 50 metros, ¿no?, de alto, para que vea cuánto le aprecio y cuánto le quiero y le extraño. Con una flor, con una vela y con una buena intención es suficiente. Pero a lo mejor eso ayuda a cerrar, a veces un sueño ayuda a cerrar el ciclo, ¿no? Soñé con la persona y se despidió de mí. ¿Y ahora cómo te sientes? Tranquilo, ¿no? Porque creo que sí me vino a visitar. Si ellos lo creen, nosotros no somos quienes para decir que no es cierto. Al contrario, eso se respeta, ¿verdad?
Digo, yo sentiría que me dijeran, tú estás mal, ¿no? Es muy desde el punto de mi corazón. Y los tanatólogos no les faltamos el respeto a las personas que nos consultan. Exactamente. Aquí Ger tiene algunas preguntas, Rosy. Dice, ¿en la actualidad Sí, sí, sí. existen poblaciones o Estamos en grupos clase. que mantienen estas tradiciones? Uy, hay un montón de tradiciones, pero ¿como qué tradición, por ejemplo? No alcanzo a entender la pregunta, porque tradiciones, híjole, muchísimas, muchísimas. ¿Qué se Estaba refería? buscando. Yo creo que se refiere justamente a la de la ofrenda como hablas de prehispánicas, o sea que si hay todavía quien tenga esa tradición como tal, así. Sí, 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 las hay, sí. Hay pueblos, yo recuerdo en algún momento tuve la posibilidad de poder compartir con personas que que son graniceros o que eran graniceros y fui al funeral de uno de ellos. Yo se los platiqué en algún momento en clase, que era algo que me costaba mucho trabajo platicar porque cuando este granicero murió y que fuimos a su funeral, fue un funeral en donde sí había una caja donde estaba su cuerpo, pero todo lo demás que había alrededor era como si se estuviera haciendo un enterramiento prehispánico. Y había copal, había incienso, empezaron a hablar de Tonatiuh, que ya estaba con Tonatiuh, que ya estaba en el encuentro con el sol, de que estaba entre nosotros, que lo sintiéramos. Yo, la verdad, iba muy triste, recuerdo, digo, si me permiten compartírselos. Ahora yo ya lo puedo platicar más, pero antes me costaba mucho trabajo decirlo sin que se me cortara la voz. Entonces ya estaba, le decían, ya estás con Tonatiuh, y entonces empezaron a danzar. Toda la noche se la aventaron con puras danzas, y eran danzas prehispánicas. Entonces fue muy emocionante porque aparte las ofrendas que realizan obviamente están más ligadas a la tradición. Entonces, sí, sí, todavía hay grupos que lo hacen y que hacen enterramientos lo más apegados a la tradición de la ideología que ellos manejan. Los graniceros abren las nubes, abren el cielo, abren los ciclos de la lluvia y los cierran también. Esta persona era una persona muy importante en su comunidad, era una persona sabia que me hablaba de muchas cosas que como las trato de recordar y digo, ¿cómo no está aquí para que me explique cosas que hoy tengo duda y que en su momento me dijo y que tal vez no tenía toda la percepción tan abierta y toda la conciencia tan abierta para poder haber aprovechado toda su sabiduría? Pero una persona maravillosa como lo somos todos los seres humanos y siempre dejamos la huella en alguien. No soy su familiar, pero en mí dejó una huella de amor impresionante. Y entonces, yo sí lo recuerdo, le recuerdo con respeto, con cariño, con amor y con esa parte, ¿no? O sea, cómo tocas vidas sin saber a quién estás precisamente dejándole algo. Entonces, que estén algunos grupos apegados a la tradición, sí, todavía hay muchos. Y hay en otras culturas tradiciones en las que tienen contacto con sus muertos, o hay ciudades de los muertos, personas que viven en los propios cementerios y que han hecho necrópolis totalmente y que viven al lado en las tumbas, cuidando las tumbas, porque no hay de otra, y entonces se acostumbran a vivir con los muertos o que los tienen con ellos, ay, por si gustan un elote, ay, sí, o que los tienen con ellos todavía y les siguen dando de comer, como es en Indonesia, por ejemplo, que llama mucho la atención cómo se va haciendo el cuerpo pareciera como de cartón por el proceso que hacen en ellos, como si fuera una especie de momificación, y tienen a los muertos ahí con ellos y platican con ellos, les siguen dando de comer, llega el día en que es su día para poder sacarlos a las calles y sacan a sus muertos y están bailando con ellos. O sea, hay tantas cosas, tantas prácticas culturales que tienen que ver con el acercamiento a la muerte. El nuestro es muy bonito porque es colorido. Bueno, ay, ya dije bonito, perdón, el adjetivo. No adjetivamos en antropología, pero en tanatología sí nos permitimos ser un poco más sensibles en esta parte, porque la belleza de la vida y la belleza de la muerte están encerradas en el mismo envase. Lo que pasa es que el dolor no nos permite verlo. Y la parte del duelo, pues tampoco, ¿verdad? Porque es una reacción natural emocional ante el dolor de la inminente muerte, de la desaparición
y de esa nada que se queda, que además es angustiosa. Entonces, en lo que nos readaptamos a una nueva vida y al nuevo ciclo en el que tenemos que seguir adelante viviendo, pues todo ese tránsito, todo ese trayecto, pues a veces puede ser un poco complicado. Sin embargo, es tan natural como ahorita que estamos respirando el llorar y ya estás llorando otra vez, dejen que la gente llore. Y entonces, pero ¿por qué te sigues acordando? Deja que la gente se acuerde y respetas los tiempos, porque hay que hacer eso, respetar los tiempos. Y si alguien te pide ayuda profesional, canalízalos, porque tampoco es te llevo a fuerza. Si la persona no quiere hacerlo porque no quiere hablar del tema, si no lloró, no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, no lloró, entonces no lo sintió. Quizá cuando ponga su ofrenda va a llorar y en silencio y sin que tú le veas, ha llorado más veces de las que tú te has dado cuenta. No lo sabemos. Entonces, ayudemos a que otros lleven su proceso a partir de estas maneras de poder ligar la tradición ahora que estamos en estos días. Yo les digo, para mí hoy fue un día interesante, aparte de lo que estuve corriendo, muy sensible. Es que yo siento en el aire, no sé ustedes, hoy día y hace años atrás, siento en el aire como una especie de sensación de ya se están acercando los muertos. O sea, es un frío y es un aire tan específico de estas fechas que ya anuncian precisamente la visita de los cementerios, de la puesta de las ofrendas, de ir a ver las calaveritas y todas estas cosas. Yo ya me lo sé porque pues lo he trabajado año con año, que ya llega un momento en el que es distinto, o sea, el cuerpo te avisa de una manera diferente las cosas. Ahora la pregunta es esa, ¿habrá una vida después de esta vida? Eso cada quien pues tiene la respuesta, ¿no? Y si entonces existiera algo después de esta vida, pues ojalá que entonces haya un retorno, ¿verdad? Para quien lo necesita creer, que haya un retorno y que siga ese contacto. Para quien no lo necesita y no cree en ello, tampoco se le juzga. Si no está en tu sistema de creencias, no es forzoso que ahora le pones una ofrenda, ahora no. Si no te nace, no es así. ¿Cuántos son? Sí, nueve niveles del inframundo y 13 del supramundo, que es como una especie de árbol de la vida, que es como la especie de los cielos, donde están todos los cielos. Pero existe es al infierno, pero no, es el mundo por debajo de, que son diferentes niveles, para poder llegar hacia lo más profundo. Oye, Rosita, ya llevamos más de una hora, entonces no sé si quieras poner tu presentación de nuevo, bueno, que te pongas la presentación de nuevo, para que vayamos cerrando, si se puede, o quieres que programemos otra para cerrar sin presionarte, obviamente. Ya está casi por terminar, de eso no se preocupen, como ustedes me indican. No, te pongo tu presentación como quiera. Gerardo dice que otra. Y obviamente la vamos a tener otra vez. Ya negocié, muchachos y muchachas, que en diciembre nos hable sobre la Virgen de Guadalupe. Pero ese es en diciembre. Entonces, te pongo tu presentación, ¿vale? Ahí va. Para cerrar este tema, Ger. Claro, que no se queden así como ya, hasta ahí se quedó. La película, dijimos, no se puede quedar así, ¿verdad? La tenemos que terminar. Si existe una vida después de la muerte, pues esto es lo que estaríamos diciendo, entre tus creencias, las mías. Hay personas que nos dicen que siguen teniendo contacto, sienten algo, algún viento, algo que se cae, no sé, algo que les hace pensar que o sentir, más bien, no pensar solamente, sino sentir que está este contacto, la idea de la reverencia que se tiene hacia la memoria de los muertos y cómo esto se refleja en la tradición. Y bueno, pues aquí tienes una imagen de lo que pasa en los cementerios cuando, obviamente, ¿verdad? Sin el COVID, hay estas visitas de las familias que están sentadas alrededor de la tumba platicando del muerto, platicando llorando a veces, sí, pero también riendo, comiendo, pero también escuchando música, cantándole y haciendo toda una algarabía familiar, emocional, que les ayuda también a poder resolver este ciclo. Y en el sistema de creencias, pues, ¿qué significa la despedida cuando termina la vida? Pues lo que cada uno de nosotros tenga precisamente en ese valor de esas creencias.
Por ejemplo, hay pueblos africanos en los que dicen que hay que hacer como que azotar al muerto porque es un momento en el que, porque lo van azotando, o sea, van así con el ataúd y lo van azotando y van bailando y demás para que se vaya despedido con mucha alegría, pero también le van dando muchas vueltas para que no se regrese, o sea, como que pierda la orientación y no regrese hacia su casa, ¿no? A donde de donde se están despidiendo y lo lleven al lugar donde se va a dejar y depositar. Este otro que ven aquí, pues eso en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Que se realiza, donde se limpian los huesos, por ejemplo, de los muertos. Ya llevamos un rato de pandemia, eh, contamos hoy nuestras pérdidas, contamos hoy a quienes ya no están con nosotros y en la parte superior derecha pues tienes algo que hace alusión a lo religioso, cada quien lo que crea y lo que le sirva y le parezca que es mejor para conciliar consigo mismo y hacer su proceso personal de despedida, está bien. Entonces el duelo es esta adaptación emocional, es esta respuesta que tenemos ante esta cuestión de pérdida. No todas las pérdidas nos van a generar duelo. Eso es cuando hay un dolor muy intenso, que no se puede con ello, que de verdad es muy significativo, que es algo que se nos dice mucho en tanatología, tiene que ser muy significativo para que este dolor no nos deje seguir. Y por eso no me quiero bañar, y por eso no me quiero cambiar, por eso no quiero seguir, por eso no quiero comer. Y se tiene que entender que es una reacción orgánica, emocional, y que además de eso, porque es orgánico también, o sea, se pega en lo orgánico, es emocional también, y es un proceso que poco a poco y de forma paulatina se va a poder salir adelante de ello. Por eso necesitamos una red de apoyo y ojalá seamos sensibles porque hemos estado viviendo situaciones de pérdida muy simbólicas, muy fuertes a lo largo de que empezó la pandemia y hasta ahorita, haciendo el recuento de las pérdidas, digo, por eso les decía que hoy para mí fue un día como hasta melancólico, porque sí me estuve en lo que estaba terminando de preparar todo esto, yo sí me estaba acordando de quienes ya no están y pues no sé, me generó así como estas reacciones emocionales y me permití llorarlas también, han de saberlo, ¿eh? O sea, estuve llorando antes de estar con ustedes y ahora estoy muy sonriente, pero sí estuve en esta catarsis porque es necesario, porque han sido también recientes y quién de nosotros no ha perdido y no ha tenido esto. Entonces, pues nos dice, ¿verdad? Jorge Luis Borges, la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. O sea, puede ser que algo después de la vida física, al momento de la muerte, nos esté esperando, ¿no? O sea, puede ser. Yo no tengo esa seguridad, pero en el mundo de las creencias, cada quien decide qué es lo que considera y en lo que se puede apoyar, que le puede ayudar a entender el proceso por el cual está viviendo. Entonces, pues, el Día de los Fieles Difuntos, los muertos vienen a visitarnos, tal vez sí, tal vez no, lo que cada uno de nosotros considere y opine. A mí me parecieron muy bonitas estas imágenes, por eso es que se las coloco, porque es el encuentro tuyo con el otro, es el encuentro de un alma que está aquí, pensante, consciente, con el alma y con la necesidad de, si tan solo tuviera un minuto más para abrazar, si me pudieran dar la oportunidad de regalarme un instante para volver a tocar, para volver a hablar, para volver a encontrarnos, yo te preguntaría, ¿lo harías? ¿Lo pedirías? ¿Lo creerías? Que te dijera y te hiciera la promesa en este momento, si tú quieres, yo te puedo, que tuviéramos ese poder, imaginemos nada más, solo es tu imaginación, que te pudiera decir en este momento, te prometo que tienes a la persona o a quien hayas perdido en este momento frente a ti. ¿Qué le dirías? Por solo un instante, ¿serías capaz de creerlo? ¿Qué le dirías? ¿Qué pensarías? ¿Vale o no vale la pena pensar y replantearnos esta parte? ¿Y vale o no vale la pena también que tenga sentido? Y por eso decíamos que si estoy encontrando este mundo, dejar un mundo mejor. Porque, no sé, la vida de quién voy a tocar. Y ojalá que cuando toque la vida de alguien le deje algo positivo y le deje algo que le haya cambiado su existencia para bien. Porque en algún momento no sabemos ni siquiera quién, alguien nos va a estar recordando. Entonces, por tan solo un instante, yo creo que merece la pena replantearnos esta pregunta: ¿existirá vida después de la muerte? Un instante nada más, un abrazo, un último abrazo, una última caricia, un último beso. Porque a lo mejor ese momento yo ni siquiera me di cuenta y ya pasó.
y solo son instantes. La vida está llena de instantes y la muerte también es un instante. Y es un hasta pronto, no lo sé, y ya con esto cierro. La muerte es algo que no podemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Es de Antonio Machado y me pareció muy interesante. Esta vida y esta muerte está llena de momentos. Pues aprendamos a darle sentido a todos esos momentos y pues yo les agradezco que en este momento pues me hayan podido escuchar y todas las preguntas que hicieron y pues muchas gracias siempre porque Pratan me invita también a participar en este equipo tan hermoso para poder compartir algo y dejar algo que a alguien le pueda servir. Muchas gracias. Muchas No, gracias, Rosalinda. no, o sea, mira, no te invitamos, eres parte de la familia, entonces incluso tú apúntate, tú dime, oye, este día y ese día es tuyo. Eres nuestra madrina, sí, claro, o sea, eres nuestra madrina, eres nuestra antropóloga favorita, tienes más porra ahorita que te voy a leer, entonces, si a alguien hay que darle las gracias de tanto conocimiento, de tanta sabiduría y de tan hermoso corazón, me aguaste los ojos, Rosalinda. Hermosa, gracias. Eres tú. Y Gracias. créeme que digo, yo sé que puedo hablar a nombre de varias personas, pero a nombre personal, de verdad, a mí ya me tocaste no solo mi vida, sino mi corazón, entonces créeme que yo de ti me voy a acordar en vida y en muerte. Me los vas a guardar a mí ahora. Les digo que es un día melancólico. La verdad, estoy recordando y estoy viviendo estos procesos. ¿Quién no ha perdido? Díganme, ¿quién no? Y permítanse reconocer la emoción que están sintiendo. Y si es llanto, llóralo. Y si es dolor, que duela. Y si es enojo, pues sácalo. Y si se llama tristeza, yo no lo sé, pero... Y si es agradecimiento, porque también se llora de agradecimiento y de amor, es el llanto más hermoso. Y si ese es el llanto que sientes por el que no está, pues mira, qué bella capacidad tenemos de poder recordar y simbolizar, decimos, y agradecer ahora que tenemos la vida. Y cuando la muerte llegue, pues a vivir lo que nos toque también, ¿no? No sé qué hay después de la muerte, pero yo también espero que los que ahorita no tengo y en los que estoy pensando estén mejor porque di todo y más. Ay, bueno. Ay, Muy bonito. De hecho, yo creo que tocaste corazones y almas de muchas personas y más en este, como dices, en este tiempo, en este proceso que se ha estado viviendo tan intenso. Pues sí, de hecho, permitir que todo esto fluya, permitirte sentirlo. Y algo que me agradó mucho y que es algo que yo les digo a mis pacientes y a las familias es déjenlo, está así, porque tendemos mucho a hacer de, ya no llores, ya pasó, ya déjalo, dile adiós, lo que viviste, si no, pues ni modo. Pero también es un proceso que se necesita contactar con ese dolor y es bueno contactar con ello. es sano, es sano. Lo que pasa es que creo que nos han enseñado a, no, que no me duela, no quiero. Contáctalo, de veras, contacta con ese dolor, sácalo. Hace mucho daño guardarlo, no poder sacarlo. Ah, se siente un ahogo impresionante y cuando puedes sacarlo es como destapar, no sé, o sea, algo que no permitía fluir y es como tener tapadas las vías respiratorias y quien ya pasó por todo esto lo sabe. En el momento en el que ya puedes respirar, es un alivio impresionante y dices, lo necesitaba, es el momento, es el tiempo, es el espacio. Honra a quien tengas que honrar en la memoria de tus muertos, en vida también, porque yo sé que hay personas que les cuesta mucho trabajo y dicen, yo ya no quiero seguir y no puedo. Pero también con lo que tú estás haciendo ahora, estás haciendo un homenaje en vida de lo que otros te dejaron, entonces merece mucho la pena seguir adelante, claro que puedes. Y si te pones como en el lugar del otro, imagínate, si el otro te pudiera ver cómo te encuentras en este instante, sentiría tanto dolor y tanta culpa que no lo sé, o sea, ya empezamos como a cada quien ya a hablar de lo personal
Claro. Pero también se vale, o sea, porque no somos bueno, yo no soy de plástico y yo sí me permito compartir y hay quienes dicen, no, 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 esto es lo académico y aquí no se habla de estas cosas y también lo respeto, pero también respeto cuando hay una emoción, sacarla, decirla, sentirla, alivia mucho y si tienes a alguien que te acompañe, más todavía. O sea, es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando tienes a alguien que te puede escuchar. Y Claro. ojalá si alguien lo necesita, busque apoyo emocional porque ha sido un año muy difícil, año y medio muy difícil. Y yo creo que ahorita es como un recuento de varias cosas. Y si están muy cercanas estas pérdidas, pues ojalá que se permitan esa oportunidad, ¿no? Con amistades, con profesionales, con quien sea, pero en la soledad, con quien sea, pero hacerlo, Se lo hacerlo, permitan. Sí, hacerlo, claro. eso sí. Rosalinda hermosa, tenemos, obviamente, porque tú marcas vidas y de verdad llegas pisando fuerte, te quieren de nuevo. Entonces, por ejemplo, Bianca nos dice que quiere Brujería volumen 2, por favor, porque ya tuvimos la primera de Brujería. Si no la han visto, les vuelvo a repetir, se queda ya todo grabado bueno, está todo grabado en el Facebook de Pretán y el de Bienestar con Pretán, pero también en el YouTube ya está el de Brujería. De hecho, lo subimos creo que la semana pasada. Entonces, por si no lo han visto, ahí está. Y bueno, Bianca nos pide la segunda. Vale. Y Elsa Nieves dice que sí, que prometiste la segunda parte sobre las brujas. Entonces, para que para el próximo año yo creo, porque para diciembre ya nos prometiste otra. Otra vez Elisa Nieves, otra. Otra. Hermosa, gracias, Elisa. Gracias, Elisa, maravillosa. Mari, ¿me ayudas? Sí, también está Elizabeth Cervantes. Dice, muchas gracias por todos tus comentarios. Me encanta estos días. Yo recuerdo a mis muertos con la ofrenda y dándoles la bienvenida. Ahora me entero de muchas cosas de las ofrendas y cuando vienen a casa yo sí creo que llegan y, y agradecen su altar. También Gracias, sigue Eli. comentando, también les pongo a mis mascotas, ¿no? Que también se ha estado dando. Y me encanta todo esto. Gracias. Muchas gracias Gracias a a ti, ti, Eli. Elizabeth, por estar aquí tan atenta y tan puesta. Participando. También José Solorio Hidalgo, interesante y bien lograda la ponencia. Gracias. Muchas gracias, José. Qué interesante. Y la exposición de la ponencia muy amena. Gracias. No, de Gracias. veras, gracias a ustedes por estarnos viendo también. Gracias, Rosalinda. Bueno, ¿quieren cerrar con algo en especial para ya? Mira, no tardarnos más de la hora y media. Ya llevamos hora 26. Agradecer a Pretán, agradecerles a ustedes, agradecer la confianza. Es un tema que da para mucho, que nos podemos extender muchísimo. Lo que quería era que viéramos el Día de Muertos de una forma diferente. Espero que se haya logrado. Juntas lo hicimos también, por supuesto, porque la participación de todas es importante. Ojalá que lo veamos este año con ojos distintos, con los ojos de ese amor, desde la tanatología, como lo llamamos, ¿verdad? Ese amor en acompañamiento, que lo podamos ver diferente más que solo como la tradición y no dejen que se pierda. Como antropóloga siempre lo voy a decir, que las tradiciones no se pierdan, pero como tanatóloga tiene un sentido distinto este año el quererlo mostrar de esta manera. Entonces me siento muy, muy feliz de haber podido concluir el día, esta noche, ¿verdad? Más bien, esta noche, esta plática en compañía de ustedes y que me permitieran también al estarla preparando, seguir con mi proceso. De verdad, muchas gracias. No tengo más que agradecimientos. Les quiero muchísimo. Les quiero mucho. Gera, te quiero mucho también. No, pues muchas gracias, Rosalinda. Son temas muy importantes, como dice Carla, desde la calidad humana que tienes, desde esa parte de sensible y tocar desde el alma a las personas, desde el propio ser. Mira que es fantástico. Ya vimos la respuesta de nuestros acompañantes. Gracias por estar aquí esta hora y media casi, de seguirnos y seguir el ritmo. La verdad es que es hermoso poder compartir estos momentos.
Sí. Ay, pues yo cierro. Ay, yo igual creo que ando un poco melancólica, he estado también muy pensativa y demás. A mí igualmente, me encantaría que me recordaran como con cariño. Pero sobre todo he estado pensando qué granito de arena estamos dejando, ¿no? O sea, que a veces no pensamos, dije, desde que tuvimos la idea en alguna cafetería, Gerardo y yo, de hacer algo, cómo ya influyó en personas y cómo, o sea, eso fue solamente un pensamiento y ya luego el actuarlo y el seguirle y el trabajarlo. Yo sé de la familia que estamos formando nosotros como Bienestar con Pretan, cómo estamos más o menos influyendo en nosotros mismos, pero también me encantaría pensar que las miles de vistas que tienes tú, Rosalinda, porque de verdad que tienes miles de vistas, tú siempre rompes récord aquí, me encanta pensar cómo estás tú con tus pláticas también influyendo en otras personas, ayudando a darles paz. Entonces, pues mis agradecimientos más enormes el día de hoy van a ser para ti, Rosalinda, porque de verdad nos marcaste desde la maestría, por algo sigues aquí con nosotros y siempre eres tan linda, tan bella. Yo sé que estás muy ocupada, que hoy nos costó mucho poder estar aquí el día de hoy, pero te agradezco muchísimo, de verdad, tu tiempo, tu corazón, tu dedicación, la pasión con la que hablas, porque sé que por eso la gente es que te ve, que nos ve, claro, pero que ve tu ponencia, vaya, porque tú eres la que habla con esa pasión y con el corazón, se nota luego. Entonces, mis agradecimientos más grandes son para ti, Rosalinda. Mari Carmen, pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad que, no, tú. Mari Carmen, porque justamente creo que todos sumamos, todos aportamos desde nuestras diferentes trincheras, nuestros diferentes pensamientos. Entonces, Mari Carmen, muchísimas gracias por aportar tanto el día de hoy. Gracias, Ger, por estar aquí ayudándonos con todo detrás de cámaras y por tus preguntas. Y él quiere uno de la Santa Muerte porque dice que has comentado como que tiene algo que ver con los temas prehispánicos, entonces pues si quieres, si gustas, también la agendamos, aparte de Brujería 2. Y bueno, ustedes que nos están viendo, les recuerdo que ya dio el año pasado Día de Muertos versus Halloween, y no se aventó solo un día, se aventó 2, entonces ahí está todos los volúmenes ya subidos también en el YouTube, o pueden buscar en el Facebook, fue hace un año, fue en octubre, final de octubre del año pasado, si quieren ahí andar buscando, ahí lo encuentran. Ha dado brujería, ha dado medicina ancestral, ha dado un montón de cosas. Entonces, Día de Reyes también dio. Entonces, ahí busquen todas las cosas. Claro, del Día del Maestro, claro. Entonces, mil gracias, Rosalinda. De verdad espero que estemos influyendo de buena manera en ustedes y que nos compartan, que nos den like, que nos sigan, que se suscriban al nuevo canal de YouTube. También ya tenemos Instagram, entonces, pues, mucho amor para todos ustedes y para sus almitas que van a venir a visitarnos. Que la pasen bien y que disfruten haciendo la ofrenda y que disfruten sus seres amados que vienen a visitarlos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Pretan. Gracias, hermosas.